Listo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Les doy una cordial bienvenida ya a la última sesión de nuestro webinar, la Semana del Usuario Libre. Les habla Oliver Sánchez, parte del equipo de Energía Digital, y les agradecemos que nos hayan dado su tiempo para estar presentes en este evento. Durante esta semana exploramos temas clave que pueden ayudarles a optimizar sus costos de suministro eléctrico. Hoy se les presentará el tema microgeneración a gas natural, donde conoceremos las aplicaciones de generación a gas natural en usuarios industriales y más. Presentado por el expositor de hoy, el ingeniero Carlos Tanaka, que cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria de la energía, desarrollando proyectos de infraestructura de gas natural y electricidad. Al finalizar su presentación, entraremos a una sección de preguntas y respuestas. Carlos, ¿puedes comenzar? Voy a compartir ya tu presentación. Ok, gracias. Ok, adelante. Ok, buenas noches con todos. El tema que el día de hoy es microgeneración con gas natural. Gracias por la invitación, Freddy, y a todo tu equipo. Adelante, siguiente. Ok, básicamente es una exposición, lo he organizado bajo un esquema de mercado, caso de negocio práctico y notas finales. Adelante. En el mercado, un poco hablaré del mercado eléctrico peruano y básicamente la tecnología en la cual aplicaremos la microgeneración con gas natural. Siguiente. Ok, de forma muy resumida, básicamente esto describe lo que es el mercado eléctrico. Es una, digamos, se vende agregando actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, el cliente, conforme, digamos, se conecte en media o baja tensión, hace uso de redes. Entonces, por lo tanto, hay un costo asociado a ello, ¿no? Como un punto a tomar en cuenta, los días previos, Freddy explicó de que cómo se, digamos, dividía los clientes regulados, menores a 200, libres, mayores a 2.500, pero en ese rango entre 200 a 2.500 tienen la opción de escoger, ¿no? Entonces, básicamente vemos que la estructura de costos del mercado eléctrico es potencia, energía, transmisión, distribución y extras, ¿no? Estos extras está básicamente lo que es el FIS, FOSE y otros cargos, ¿no? Entonces, lo resumido acá es que conforme el cliente haga uso de más redes, paga más tarifas. Esa es la ecuación simple, ¿no? Un punto a tomar en cuenta es el tema de las MIPES, ¿no? Acá las MIPES normalmente se encuentran en media y en baja tensión, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, adolecen mucho este costo y cómo buscan ahorrar, digamos, este costo con soluciones, ya sea paneles, uso de generadores, ¿no? Pero en este caso específico vamos a ver con el uso de generadores, motogeneradores a gas natural. Siguiente. Ok, voy a entrar un poco, digamos, cómo se describe el mercado de los motogeneradores, ¿no? El mercado, digamos, estas son las principales marcas que hay. Son motores de velocidad rápida, ¿ok? Vienen muy bien para modelar la carga que para estas aplicaciones, ¿no? Así hay que tener en cuenta que los motores, a diferencia de la turbina, es que te permite, el motor es más flexible frente a las turbinas, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta la disponibilidad, la confiabilidad y la eficiencia para seleccionar el motor adecuado. De mi experiencia como motorista, les puedo decir que las variables a tomar en cuenta, digamos acá lo escribo en el cuadro, ¿ok? Y sobre todo un punto muy importante es el TVO, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno escoge una máquina se encanta por el CAPEX, ¿no? Y he visto que, digamos, uno compra un CAPEX, pero no toma en cuenta ese TVO. Y ese TVO es básicamente el tiempo hasta el overhaul, ¿no? Y eso implica, como cualquier activo, tener un soporte de una empresa seria, ¿no? Entonces, esto te va a gatillar, digamos, tus proyectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de MTU, ¿no? Tenemos 84.000 horas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo considero que estas son las variables mecánicas eléctricas a tomar en cuenta, ¿no? Siguiente. Otra cosa importante cuando uno ve el tema de los motores es, digamos, los costos asociados, ¿no? Yo hago una pequeña comparación en los motores a gas, básicamente, es lo que nos asiste el día de hoy. Entonces, es la forma como opera, ¿no? Hago una comparación porque frente a un diésel, por ejemplo, en el diésel, el costo de adquisición es el 50% nada más, y 25 es mantenimiento y 25 es operación.
Eso es en el caso del diésel, ¿no? Pero en el caso del gas, ¿cómo, digamos, repito, no solo es CAPEX, ¿no? Es la forma como opero ese motor generador, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una operación continua y una operación prime, ¿ok? Una operación continua frente a la prime se diferencia por el modo como entran las cargas, ¿no? Entonces, si esa es una carga variable, estamos hablando de un modelo prime. Entonces, ahí el impacto del costo de adquisición frente a un mantenimiento que es apenas el 15% y esta es la operación 60%. Mayormente, digamos, utilizas un motor generador, por ejemplo, una central térmica para operar 24/7. Entonces ahí lo que gatilla mucho es el OPEX, ¿no? En este caso la operación y mantenimiento y no tanto la adquisición. Este modelo de, digamos, de proporción de costos ha sido tomado de un fabricante de motores. Entonces ese es el comportamiento a tomar en cuenta para seleccionar qué motor frente a otro motor. Siguiente. De forma muy rápida voy a hablar sobre un caso de negocio. Básicamente la autogeneración a gas natural. Siguiente. Eh, este caso específicamente es un caso de peak shaving, ¿ya? Shaving es un tema de estrategia de gestión de la demanda, ¿ya? Vemos una facturación eléctrica de un cliente X, ¿ok? Entonces, lo que nosotros nos va a permitir con los motogeneradores es, digamos, eh, ahorrar en costos, digamos, asociados al peaje de conexión sistema principal y a la energía asociada en la hora punta, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el peak shaving lo que nos hace es reducir los costos en la hora punta, ¿ok? Y con ello pagamos menos, ¿no? Entonces, pero sí hay un detalle que mi experiencia haciendo estos tipos de proyectos, eh, hay que estudiar muy bien, ¿no? Ese perfil de demanda del cliente. Y por ello, digamos, no todos los casos en los clientes es lo mismo. La experiencia ha demostrado que es mejor ir con una empresa especializada para que les permita hacer estos tipos de análisis y darle la mejor solución. Repito, no necesariamente un motogenerador puede ser la mejor solución. Lo que sí está claro es que el cliente tiene que ahorrarse, ¿no? Y para ello un consultor viene bien en este caso. Siguiente. Voy a entrar un poco de costos, ¿ok? Como mencioné, en el caso del usuario libre no paga el concepto de peaje sistema de conexión principal. Entramos al tema de los costos. Yo voy a modelar un modelo básicamente con una máquina de 1500 kilowatt o 1.5, ¿ok? Es, digamos, un escenario, hecho acá un escenario que un cliente necesitaría esa demanda para cubrir su peak shaving, ¿ok? Suponiendo que es en las horas de operación, las 6 horas, ¿ok? 26 días de operación, sacando, digamos, obviamente el peak shaving es solamente el lunes a sábado, domingos y feriados no se cuenta, ¿sí? Un año, un factor de disponibilidad 95 ya. Acá sí, digamos, en las láminas previas hablé que hay que conocer, digamos, los diferentes motores en el mercado y quién te brinda mayor disponibilidad. La disponibilidad está asociada al fabricante, básicamente a la confiabilidad, ¿no? En este caso, y juega mucho en los cálculos, digamos, económicos, ¿no? He hecho una producción anual de 2.667.70 megavatios, un rendimiento térmico de 44%. Ese es otro tema a tomar en cuenta para seleccionar un motor. Tú tienes que irte por el que te ofrece un mayor rendimiento, ¿ok? Y esta máquina te consume 361 metros cúbicos hora, que al año, así como estamos 24.366.15. Ese es en cuanto a la selección del motor y, digamos, lo que me va a producir, ¿no? En términos energéticos. Otro tema a tener en cuenta es, digamos, el tarifario del gas natural. A lo que sí es cierto es que estos planes de autogeneración funcionan muy bien en Lima, Callao e Ica. ¿Por qué? La sencilla respuesta acá de gatilla para estos proyectos mucho es el precio del gas. ¿Ok? Para proyectos de autogeneración acá, digamos, el industrial, en este caso, no necesariamente si ya está conectado a, digamos, en este caso, a gas de cálida, ese mismo gas con esa tarifa lo utiliza para generación, ¿no? Tendría, en este caso, cálida la opción a tomar a un precio de generación del mismo generador eléctrico, ¿no? Entonces, eso hace que se vuelva atractivo este tipo de negocio, ¿no? Siguiente. Entonces, resumiendo, un poco acá los costos fijos asociados a este motor generador. Otra cosa a tener en cuenta es bien el CAPEX del equipo, ¿no?
Entonces, al final de cuentas, lo que tú tienes que tomar es cuánto me cuesta el kilovatio instalado, ¿no? Por ejemplo, este modelo de negocio, estamos hablando 785,74. La media del mercado, y lo recomendable es que ese número esté dentro de los 800. Es un buen número, o sea, un CAPEX de 800 para un motor generador es muy bueno. Acá he modelado con un factor de recuperación del capital de 17.7, una anualidad de 12% a 10 años, ¿ok? Un costo de operación de mantenimiento, un costo fijo anual, un costo fijo mensual. Ese costo fijo mensual te va a servir para finalmente meterlo en la fórmula monómica que te dé el precio de autogeneración. Costo variable de combustible, como mencioné, ese 37.29 depende de dos factores, básicamente el precio del gas. Lo he modelado con un precio de gas de generación, que estamos hablando de 4.10 más o menos, como decía en la lámina anterior, ¿okay? Y en el caso de no combustible, $2. Entonces, este costo variable total es 39.29 que se va a meter en la fórmula monómica. Entonces, haciendo conversiones y metiendo un factor de planta de 0.8, que es una media aceptable, ¿okay? Me da $63. Acá hay, digamos, el factor de éxito acá es el precio del gas y una palabra, digamos, cuando se selecciona un motor, es que es el hit rate. En este caso estamos hablando de 8.65 en este motor. Es muy, muy bueno en este caso para estos tipos de proyectos. Entonces, esto básicamente lo comparas con la tarifa de un cliente de media tensión, ¿okay? Que está a aproximadamente $100. Entonces, se ve que es sumamente atractivo este proyecto para Lima, Callao e Ica, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas tienes una buena tarifa. Entonces, de ahí se parte. Siguiente. Antes que pases, perdón, sí, en los proyectos de generación hay dos cosas que tener en cuenta. No es que tú haces un proyecto de generación y te eximes de, digamos, de cumplimientos de las normativas, ya sea la norma técnica de calidad de servicios eléctricos o frente a las autoridades competentes, ¿no? Por ejemplo, si es mayores de 500, tienes que pedir un permiso, ¿ok? Un tema de calidad también, o de fiscalización, o SINARMIN, o sea, no te escapas de esas cosas, ¿no? Siguiente. Bueno, finalmente, notas finales, les voy a comentar un poco de las experiencias que he tenido con estos proyectos y por dónde considero, a mi modo de ver, los criterios de éxito, ¿no? Siguiente. Básicamente, muchos de los casos de generación se tienen que analizar de forma independiente, ¿no? O sea, no todos los proyectos para un industrial, se escucha mucho decir que haz peak shaving, porque te vas a bajar. O sea, la verdad que no siempre es así. Entonces, para ello, como mencioné en las láminas pasadas, es necesario contratar a un especialista, por ejemplo, energía digital, hace esos tipos de servicios, ¿ok? Simplemente cae de maduro un poco la respuesta. La simetría de información te lleva a eso, ¿ok? Entonces, el consultor está muy al día a día con los precios, la regulación, ¿ok? Otra cosa es el precio del gas natural, ¿sí? Es muy competitivo en Lima, Callao y Ica, ¿ya? Ahora, alguien me podría decir, pero si yo estoy ubicado en otra zona y hay gas, podría, digamos, de otra forma hacerse esto. En la verdad que sí, pero muchos de estos factores habría que analizar también cómo opera el cliente, ¿no? De pronto, por ejemplo, puede ser una pesquera que esté en el norte, y básicamente acá ya es un costo de oportunidad, ¿no? Si de pronto su producción está quemando, por ejemplo, diésel, por decir, y metes grupos a diésel, obviamente el gas fuera de Lima y Callao puede estar $1 o $2 millón de BTU por encima, pero le hace sentido. Entonces, no necesariamente se concentra en el caso de Lima y Callao, o sea, hay que estudiarlo de nuevo caso por caso. Otra cosa, sí, para un industrial que mi experiencia ha servido es que adolece mucho el financiamiento, ¿no? Entonces, esto buscan a banca probablemente y conseguir o levantar capital para este tipo de empresas es un inconveniente. O sea, el modelo de negocio, peak shaving, como repito, no necesariamente con motores, de general, puede ser que te cierre bien los números, pero ¿cómo consigo el dinero? Entonces, ese es un punto a tomar en cuenta. Y finalmente, como han visto los cálculos, tienes que irte por motores eficientes y con buen rate, ¿okay? Y con empresas que te den un respaldo de servicio técnico comprobado. A ver, yo tengo conocimiento de causa, este modelo puede funcionar, pero si no vas por una empresa que tenga un servicio técnico de respaldo, y sobre todo cuando entras, esto puede que tu ejercicio o tu solución sea un problema. Y finalmente, Cálida cuenta con un programa de financiamiento, ¿no? Para proyectos de microgeneración,
con tasas muy atractivas para el sector industrial, ¿no? Y como menciono acá, Cálida, si te vas a la autogeneración, tienes la opción de irte por la tarifa de generación eléctrica que le da a las térmicas, por ejemplo, o sea, con la misma tarifa. Ahora, el diferencial entre digamos, un precio industrial frente a un precio, digamos, generación, solamente en precio medio de gas, ¿ya? Es casi 88% por encima. O sea, el precio medio de un generador frente a por decir, a un industrial que tiene una tarifa el pliego tarifario de calidad, de 88%. O sea, por eso hace bastante atractivo este modelo de negocio, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería todo y gracias por la atención.